¿Qué tan grave es el problema que estamos enfrentando como Europa y España en términos económicos en estos días? Si se ve los gráficos, en el año 2010 el PIB de Europa sufrió de una forma importante, mucho más que Estados Unidos. Y Europa no salió bien de la crisis financiera. Está muy debajo de Estados Unidos de una manera que nunca estaba antes. ¿Qué tan grave es la situación económica para Europa? ¿Europa puede meter la pata, hacer las cosas mal, como hizo, según muchas personas, después de la crisis financiera? ¿Y cómo ves la situación de España? Y si puedes contestar todo esto en como 1 minuto y medio, esto estaría súper bien. O te doy 5. Gracias, David. Mi preocupación, sinceramente, mayor es por España. Francia, el otro día estábamos con unos ministros franceses y alguna gente de Francia que decía que su preocupación era que habían recuperado el 95% de actividad económica, pero cómo llegar al 100%, ¿no? Mi preocupación realmente es que España puede perder años, décadas de convergencia en muy poco tiempo. Si la crisis está afectando, lo importante de esta crisis es que está afectando de forma muy diferencial a las personas que trabajan en ciertos sectores que en otros, turismo y hostelería, con respecto a las personas que trabajan más en sectores de conocimiento que se pueden hacer a distancia. También está afectando de forma muy, muy diferencial a diferentes regiones y diferentes países que otros, y en particular los países que tenemos más intensidad en turismo y en contacto personal, en servicios con contacto personal, como España, que además coincide que tenemos peor pandemia, como España, que además coincide que tenemos peor gobierno, como España, pues realmente, sinceramente, la perspectiva de que España pueda perder varias décadas ahora es verdaderamente muy preocupante. Es decir, la posibilidad de que digamos, la recuperación se produzca en V en algunos sitios, como puede ser Alemania, Suiza, no sé, Norte de Europa, Holanda, etcétera, Dinamarca, y que en otros sitios, como España, pues la recuperación sea lenta, deje muchas empresas hundidas, deje a muchos trabajadores detrás y no seamos capaces, por no hacer nuestros deberes, de recortar lo muchísimo. O sea, giros, como comentabas, David, de 10, 15% de PIB para arriba, para abajo, no existen en la historia. Y cuando se produce una caída de este tipo, la subida, de recuperar toda la subida, recuperar la mitad, acabas de perder 5 o 8 puntos de PIB con respecto a tus vecinos. Y entonces, en ese sentido, creo que puede ser una crisis que ocasione enorme divergencia en nuestra sociedad, dentro de España, y enorme divergencia en Europa. Y la divergencia es la enemiga de la estabilidad y de la unión. En Europa, en particular, si se produjera una divergencia muy profunda en la que perdiéramos 10 o 15 puntos a algunos países, esto podría ser gravísimo para Europa. Sobre el tema de las ayudas y del papel de Europa, que creo que Esteban está levantando un tema muy importante que no está todavía en la prensa española y que debe estar, ¿no? Cuando se puso en marcha este fondo, la idea es que fuera dinero europeo para prioridades europeas, ¿de acuerdo? Entonces, oye, Europa tiene unas prioridades que son pues, la digitalización, las reformas de las economías, que son el medio ambiente, etc. Los países, algunos países, el nuestro en particular, buscan convertir este dinero en un cheque para rellenar agujeros presupuestarios. Pero realmente Europa lo que quiere es que sea dinero europeo para prioridades europeas. Y creo que Esteban tiene razón que si esto se convierte en un dinero que los países simplemente utilizan, dinero europeo para prioridades nacionales, entonces hemos hecho un pan como unas tortas. Entonces, creo que el reglamento, la forma en que se tenía que usar este dinero, que ha propuesto la Comisión, está bastante bien y asegura que hay prioridades europeas. Los países están empezando a proponer planes que no hacen eso, que en absoluto van con estas prioridades europeas. Y en particular España parece que tiene esa intención de no usar este dinero para reformas, de no usar este dinero para proyectos, digamos, que van más allá que el presupuesto general del Estado de ese año. Y creo que eso sería muy grave. Creo que muchos de nosotros, espero el Partido Popular, nosotros los Renew Europe, el Partido Liberal,
y seguro que muchas partes del Partido Socialista y de otros grupos tendremos que luchar en la Cámara para asegurar que si este es dinero de todos los europeos, se gasta de acuerdo a prioridades europeas, y haremos enmiendas en ese sentido y aseguraremos que el reglamento va en ese sentido. Pero bueno, eso va a ser, creo, Daniel, y Ana y todos, vamos, creo que va a ser una batalla fundamental de estos meses, y creo que Edu tiene razón, que cuando dice, oye, tiene que ser el dinero usado con estas intenciones. Yo creo que le ha faltado una parte cuando ha dicho ecología o cambio climático, digitalización, y ha hablado de cohesión, y cohesión es importante, pero también es importante productividad y crecimiento, y España tiene 2 o 3 prioridades que ahora atajamos o nos volvemos subdesarrollados, que son formación, empleo y educación, formación profesional, todo el tema de contratación, de formación por el empleo, de educación, todas esas prioridades que tienen que ver con el capital humano en nuestra sociedad, o las resolvemos ahora o vamos a terminar muy mal, y esta es una oportunidad histórica para hacerlo. Sí, yo tenía dos o tres cosas muy rápidas de Edu Madina y de Ana, y si me permites, Daniel. Una, el tema de Gideon Richmond y de Edu Madina, de que esto es un salto adelante gigante. Estoy de acuerdo, pero con un pero. Y un pero importante. Europa da un primer paso hacia unión fiscal. Si esto sale mal, si en el Frankfurter Allgemeine Zeitung y en el NRC y en el Volkskrant lo que vemos dentro de 5 años son escándalos, estoy de acuerdo, del Tribunal Europeo de Cuentas sobre cómo nos gastamos el dinero del mal, sobre cómo esto fue pork barrel spending y todo fue un desastre, se acabó este paso adelante para siempre. Estoy de acuerdo. La responsabilidad que tenemos los países con gastarnos este dinero bien me parece enorme, y la responsabilidad que tiene Europa. Y cuando empiezo a ver que países como Alemania, el borrador del plan, Francia, seguro España, pues van a meter este dinero en los proyectos de todos los días, pues me preocupa mucho. Y segundo, a lo que ha dicho Ana de los políticos. Vamos a ver. Sí, yo participé en ese debate de la Unión, y estoy igual que tú, pues frustrado de que no la audiencia o la prensa no le dé la atención que merece. Pero la realidad es que la política sigue siendo nacional, la política siempre es local. Efectivamente, la política sigue siendo la responsable de dónde está Europa, pero hay que pensar una cosa. Cuando todo se decide por unanimidad, imagínate que los 17 presidentes autonómicos españoles tuvieran que decidir el presupuesto español por unanimidad de los 17. Cataluña, País Vasco, Galicia. Primero, el lío que sería aquello, que sería de semanas y de meses, olvídate de los 4 días de cumbre. Segundo, la solidaridad. ¿Iba Cataluña y País Vasco a hacer una transferencia a Andalucía de miles de millones? Bueno, veríamos. Y tercero, cuando es unanimidad, todos los niños tienen que tener regalos. Es decir, todo el mundo tiene poder de veto y todo el mundo puede exigir que se le dé algo a su favor. Entonces, es lógico que si estas decisiones todavía Europa las toma por unanimidad, la política nacional tenga mucha más importancia, porque Orbán va por su Estado de Derecho de que le dejen en paz. Holanda va por sus temas. España, Sánchez va por los suyos. Y claro, todo el mundo consigue lo suyo y al final el acuerdo es un absoluto... es un árbol de Navidad para cada niño, ¿no? Para que todos tengan regalos. Entonces, es cierto que la política tiene mucho que ver con lo que pasa, pero también es cierto que mientras que Europa no haga las reformas institucionales que tiene que hacer, será muy difícil que tengamos una verdadera política europea con protagonismo como el que quieres tú. Luis, danos un poco de inspiración para terminar. Bueno, yo la mayor inspiración que puedo hacer es decir, primero, que me parece que yo también lo he defendido, y que la idea de Madina de una oficina independiente que evalúe los proyectos me parece muy buena idea, que comparto y que seguro que Esteban comparte también, que esto hay que hacerlo bien. En Francia se ha recreado el Comisariado General del Plan, se ha dado a Bayrou para que él controle todo este dinero y lo coordine. Creo que hace falta hacer algo similar en España, y que eso sería una muestra verdadera de que nuestro país tiene capacidades. Y segundo, dar una visión muchísimo más positiva, que lo ha dado Esteban en sus 2 intervenciones, del tema del dinero. Yo sinceramente creo que sí es una muestra enorme de solidaridad. O sea, Finlandia recibe, sí, claro, 2.000 millones. Es decir, nosotros recibimos a fondo perdido 62.000 millones. Entonces, hay una solidaridad enorme. Hay un gesto muy claro de Europa de ayuda a los que estamos con unos problemas gravísimos, que nos permiten no endeudarnos, todos tendríamos que endeudar de otra manera. Y sí, ojalá todo este dinero
fuera con control. Pero todavía podemos tener control del Parlamento Europeo. Tenemos el reglamento de Facility, lo hemos terminado de enmendar el miércoles. Tenemos que votarlo, tenemos que hacer un trílogo con el Consejo. Espero que consigamos ese control. Y bueno, yo creo que he sido la primera persona que ha escrito en el tema de, oye, deuda europea con el backing del presupuesto comunitario. Cuando yo escribí aquello me pareció que no había ninguna posibilidad, con respaldo del presupuesto comunitario, que no había ninguna posibilidad. Ha sucedido y para mí es extremadamente buena noticia y muestra que la solidaridad europea está ahí sin ninguna duda. O sea, que ese es el mayor elemento de estabilidad para España, es Europa y la solidaridad europea.